Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, en 1908, de padres judíos. En su adolescencia era extremadamente tímido y neurótico, brillante, desdichado y solitario. Estaba convencido de su maldad. En su adolescencia, Maslow se enamoró de su prima y buscó la menor excusa para estar con ella. A los 19 años, cuando finalmente se atrevió a abrazarla, su prima le dio un beso. Maslow describió este momento como una de las experiencias cumbres de su vida. Un año después se casaron. Después de unos años, Maslow ingresó a la Universidad de Wisconsin, donde sus intereses se dirigieron a la psicología. Le cautivó especialmente el concepto que profesaba Watson de la psicología como una poderosa herramienta para modificar la vida humana. Después de graduarse, Maslow regresó a Nueva York para trabajar con Thorndike, un eminente psicólogo de la Universidad de Columbia. Maslow llevó sus investigaciones de la psicología experimental a la psicología de la personalidad y de la sociedad. Deseó dedicar todas sus energías a difundir una psicología para negociar la paz. En junio de 1970, a los 62 años de edad, murió de un infarto. Las influencias más importantes que se observan en el pensamiento de Maslow son el psicoanálisis, la antropología social, la psicología mental y la obra del neurofisiólogo Frank Counsey. El psicoanálisis es la teoría psicoanalítica que influyó de manera significativa en la vida y en los conceptos humanos. La elaborada descripción que hacía Freud de los aspectos neuróticos e inadaptables de la conducta humana inspiró a Maslow para concebir una psicología que, por virtud de sus fundamentos científicos, pudiera dar cuenta de todas las gamas de la conducta humana. La antropología social es una disciplina científica que se ha desarrollado y definido de forma paulatina desde finales del siglo XXI. En sus inicios, su objeto de estudio lo constituían los llamados pueblos primitivos o preindustriales, pero conforme se ha desarrollado, ha ampliado su campo de investigación. La psicología de la Gestalt, la psicología de la forma, es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. Esa psicología investiga la percepción, la cognición y otras actividades humanas complejas a la luz de sistemas generales y complejos. Es decir, la mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, que sería la percepción, o de la memoria, que son los pensamientos, la inteligencia y resolución de problemas. Él explicaba que la liberación de las tensiones es un impulso poderoso, pero solo en los organismos enfermos. Un impulso, como el hambre, representa un caso especial de autoactualización, pues aquí la reducción de la tensión tiene como propósito proporcionar al organismo una condición óptima que le permita expresar aún mejor sus capacidades. La parte más influyente de su teoría es el modelo de la jerarquía de las necesidades, la cual comprende toda la gama de las necesidades humanas. Su concepto más importante es la autoactualización o la necesidad humana más elevada. Maslow también investigó las experiencias cumbre, los momentos especiales en la vida del individuo. Distinguía entre dos tipos básicos de psicología: la psicología de la eficiencia y la psicología del ser, de la que fue uno de sus primeros teóricos. También manifestó profundo interés en las implicaciones sociales de su teoría, especialmente la apsiquia. Terminó que confirmó a una sociedad tópica y la sinergia o cooperación dentro de la sociedad. La jerarquía de necesidades. La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica propuesta por Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, de 1943, que posteriormente amplió. Obtuvo una importante notoriedad, no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial. Maslow formuló en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que son las partes inferiores de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, que esos vienen en la parte superior de la pirámide. Necesidades fisiológicas. Comprenden la necesidad de alimento, agua, oxígeno, sueño y sexo.
Maslow señala que a la persona que literalmente muere de sed no le interesa satisfacer ninguna otra necesidad. La autoactualización, en términos generales, es definida como el uso pleno y la explotación de los talentos, las capacidades, las potencias, etc. La autoactualización no es un estado estático, más bien es un proceso continuo en el que se utilizan las propias capacidades de manera plena, creativa y gozosa. En el sistema de Maslow hay distintos niveles de quejas o clamores que se corresponden con los niveles de necesidades frustradas. Las quejas de bajo nivel podrían construir una reacción a condiciones de seguridad deficientes. Estas quejas se vinculan con la privación de las necesidades básicas, es decir, de la integridad y de la seguridad física. Las quejas de un nivel más alto podrían relacionarse con un reconocimiento inadecuado de los méritos, es decir, quejas que se relacionan con las necesidades de pertenencia social o de estima personal. Las metaquejas se refieren a la frustración de metanecesidades como la perfección, la justicia, la belleza y la verdad. Los estudios de Maslow acerca de la autoactualización tuvieron por origen el deseo de entender más profundamente a los dos maestros más importantes de su vida. Maslow percibía algo más que dos científicos eminentes. Veía a dos humanos creativos y realizados. La comparación que formuló Maslow sentó las bases para los estudios ulteriores que emprendería en torno de la autoactualización. Maslow explica que para estudiar la madurez y la salud psicológica debemos investigar a las personas más creativas, maduras e integradas. Eran dos los criterios que había establecido para incluir a las personas en el estudio. El primero, ninguno de los sujetos debía padecer neurosis notorias o problemas personales graves, y el segundo, todos los individuos seleccionados debían hacer el mejor uso posible de sus talentos y capacidades. Algunas son una mejor percepción de la realidad y relaciones poco problemáticas con esta, aceptación de sí mismo, de los demás, de la naturaleza, espontaneidad, simplicidad, naturalidad, capacidad para centrarse en los problemas y no en el propio yo, capacidad para tomar distancia respecto a las situaciones, necesidad de privacidad, autonomía, sentido del humor filosófico y amistoso, creatividad autoactualizadora y otras más. Maslow aclaraba que los individuos autoactualizados a los que había estudiado no eran perfectos. El compromiso inquebrantable que suele encontrar con su profesión y sus valores hace que las personas autoactualizadas se conduzcan a veces de manera inexorable, todo en aras de conseguir sus objetivos. Maslow describe 8 formas en las que las personas se autoactualizan. Primero, autoactualización significa vivir de manera plena, vivida, sin interferencias del yo, con una concentración completa y una absorción total. Todos hemos tenido momentos de conciencia intensa y de participación íntima, momentos que Maslow llamó de autoactualización. La autoactualización es el proceso mediante el cual cada opción se transforma en una decisión de crecimiento. Optar por el crecimiento implica abrirse a experiencias nuevas y estimulantes, aún con el riesgo de enfrentarse a lo desconocido y hasta de fracasar. Ello implica que decidimos por nosotros mismos si nos agradan ciertas películas, libros o ideas, con independencia de lo que piensen los demás. Según Maslow, en vez de plantear y brindar respuestas calculadas para agradar a otro o ganarse la aprobación de los demás, debemos buscar las respuestas dentro de nosotros mismos. Los primeros 4 pasos nos sirven para desarrollar la capacidad de tomar mejores decisiones existenciales. Maslow señala que obedecer los instintos se traduce en juicios más adecuados acerca de lo que resulta mejor para nosotros. La autoactualización también es un proceso continuo de desarrollo de las propias potencialidades. Ello significa utilizar las habilidades e inteligencia propias y esforzarse para hacer bien todo lo que uno desee hacer. Son momentos transitorios de autoactualización. En esos momentos somos seres plenos, integrados, más conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos circunda. Además, pensamos, actuamos y sentimos de manera más clara y nítida. Amamos y aceptamos más a los otros, los conflictos y la angustia se reducen notablemente, y podemos aplicar las energías a usos más constructivos. El último paso de la autoactualización es el reconocimiento de las defensas del yo y el saber prescindir de ellas, siempre que sea apropiado.
Para ello debemos tomar una conciencia más precisa de las formas en que distorsionamos la imagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo exterior, a través de la represión, la proyección y otros mecanismos defensivos.